Meridiano. Carlos Figueroa es candidato en el casillero número 6 al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con él hacemos información. Buenas tardes, Carlos, la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto de estar aquí en Loja visitándoles y haciendo una información cívica de lo que significa la elección del quinto poder, el Consejo, de cuya parte es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué quiere Carlos Figueroa llegar a un consejo totalmente desvirtuado, totalmente un consejo de participación ciudadana que no ha tenido el respaldo de los ecuatorianos y que ha sido la burla, y que, más que eso, el Consejo de Participación Ciudadana fue manejado en los 10 años del Correato, como le dio en gana al expresidente de la República? Sí, es lastimoso que los ciudadanos o este organismo haya sido cooptado e impuesto por gente que respondía directamente a la voluntad del presidente de la República. Esa es una pena, digo yo, porque las responsabilidades, las obligaciones que le da la Constitución en el artículo 208 son varias y de mucha responsabilidad. Y digo yo, si se hubiese cumplido con lo que establece la Constitución, otro gallo le cantaría al Ecuador en el tema de corrupción. Si es que el Consejo de Participación hubiese cumplido con sus obligaciones, si la función de transparencia y control social hubiese cumplido con sus obligaciones, no hubiesen permitido que, no hubiese sido tan permisiva la actitud de este Consejo, no hubiésemos tenido ese problema enorme de corrupción que se dice, no por mí, sino por organismos internacionales, es más de 70,000 millones de dólares. Así es, efectivamente. Pero más allá de esto, la situación del desprestigio, el descrédito que tiene este ente, habrá que hacer mucho para recabar la confianza de los ecuatorianos, porque simplemente fue una oficina, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fue una oficina adyacente a la presidencia de la República, en donde ni siquiera directamente el presidente, sino sus adláteres iban y manifestaban lo que deseaba el presidente, y así efectivamente se lo hacía. ¿Hay que rescatar el prestigio del Consejo de Participación Ciudadana, Carlos? Sí, mire, entre las 12 atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está, por ejemplo, instar a las demás entidades a que cumplan con su trabajo. Es decir, le deben decir a la Contraloría, le deben decir a la Fiscalía y a las otras entidades públicas, superintendencias, etcétera, le deben decir, señor, usted no está cumpliendo con su responsabilidad. A ver, ¿cómo así no emite los informes sobre lo que yo le he pedido, lo que yo he investigado y denunciado, y en lo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es parte procesal? A ver, óigase bien, óigase enteramente, parte procesal, es decir, yo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, soy la parte acusadora y persigo a los corruptos. Eso es lo que debía hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, emitir los informes con responsabilidad penal. Eso es lo que debía hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La labor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y si emitía esos informes, ¿con quién gobernaba Correa? Ay, bueno, vea, me hace reír realmente porque... Claro. Sí, es verdad lo que usted dice, porque todos tienen rabo de paja. Todos fueron responsables. Hasta el propio Correa. Pero el propio Correa y el gobierno que devino después también. Porque no me van a decir que no tienen rabo de paja y que por eso no quieren, por ejemplo, que haya esa comisión, igual que a la de Guatemala, una comisión que pueda ayudarnos en la investigación de la corrupción y de los responsables de la corrupción. Pero no solo eso, mire, en este mismo artículo dice que debe jugar parte constitutiva en la rendición de cuentas. ¿Qué significa eso? De todas las entidades públicas. Significa que nosotros deberíamos pedirle responsabilidad. A ver, señor prefecto,
de la provincia de Loja, señores alcaldes de todos los cantones, hacer un seguimiento, porque aquí lo que ¿qué han hecho? Aquí lo que se acostumbra es rendición de cuentas, llenan pero es terrible. Llenan de gente aplausos y vea, eso es vergonzoso. Porque ¿sabe por qué? Porque hay una pobre gente que le traen montada en camiones o en buses, claro, y que le ofrecen un arroz con pollo o un sándwich con cola y les traen a aplaudir en su informe, en su show mediático, ¿sí? Donde no tiene ningún contenido, donde nadie le va a criticar, donde debería estar entonces conforme lo que manda la Constitución, el Consejo de Participación, y decirles, a ver, señor, disculpe un ratito, usted tuvo la amabilidad de ofrecerle a la gente 1 millón de empleos. ¿Dónde está el 1 millón de empleos? Usted tuvo la facilidad de decirle a la gente que iba a tener 325,000 viviendas. ¿Dónde están las viviendas, señor? Y así múltiples cosas que nos ofrecen y que nos mienten. Miren, estoy diciendo una cosa, la mentira es delito, por ejemplo, en Estados Unidos. Usted sabe que si a un juez le miente, usted se va preso. En Japón a los que roban les cortan las manos. Hay algunos países, Indonesia, etcétera, donde les cortan los dedos, las manos, etcétera. Aquí deberían cortarles la lengua. Pero eso es lo que pasaba. Ese fue el engaño, el vil engaño de los correístas que ahora, tan sinvergüenzas, quieren llegar al poder. Dice, queremos seguir para continuar con la revolución ciudadana, quieren dejarnos en soletas. Pero ese fue el ejemplo que se sentía todos los días sábados, las mentiras de Correa y en la persecución que se daba, y según él, era la rendición semanal de cuentas. Entonces, la payasada que hacía Rafael Vicente Correa Delgado los sábados, la replicaron las demás autoridades para brindar simplemente el informe, los aplausos, y estaba aprobada la rendición de cuentas, pues. Claro, porque no tenían ninguna responsabilidad, podían decir lo que quieran. Podían tostar granizo, podían hacer lo que quieran. Claro. Y usted sabe perfectamente, protegidos por el aparato legal incluso. Podían mentirle a la gente, protegidos por la fiscalía, por los jueces, y muchos de esos jueces corruptos que continúan en funciones y que sin una gota de vergüenza continúan ejerciendo el derecho. Hoy está la Comisión de la Verdad aquí. Sí, hoy Paul Jacome y la señora Porras estaban acá. Sí, el día de hoy. Aquí no pude acompañarles desafortunadamente por los compromisos, pero yo también fui parte de esa comisión, di mis declaraciones y mis versiones con respecto a lo que había pasado en la década anterior. ¿Qué pasó según usted en la década anterior? Bueno, a ver, mire, yo le hablaría por lo que nosotros pasamos. ¿Cuáles nosotros? Clever Jiménez, Fernando Villavicencio, usted, y claro. Yo que soy el médico, Carlos Figueroa. Recuerde usted que fuimos juzgados, sentenciados, por haber presentado una denuncia. Sí, ciertamente cuando nadie quería hablar. Ciertamente cuando nadie podía decir nada. No es cuando nadie quería hablar, cuando todos tenían miedo. Porque ¿quién abría la boca? A la siguiente semana, el día sábado, decía Correa decía, hay que meterlo preso el día lunes, y el día lunes antes de las 7 de la mañana estaba preso ya, estaba detenido porque las órdenes se daban en las Sabatinas. Sí, así es. Recuerde usted que a nosotros también varias veces se nos nombró en las Sabatinas hasta que terminaron juzgándonos por una cuestión que nosotros lo hicimos, sí, a sabiendas de que nos podía costar la libertad. Porque mucha gente no firmó esa denuncia, ni siquiera la leyó para ayudarnos a corregir, diría yo, porque tenían miedo. Ni siquiera el resto de asambleístas en la Asamblea Nacional, teniendo la cobertura de la Asamblea, no quisieron firmarla, y por eso solo firmó Clever Jiménez como asambleísta, porque eso nacía desde la Asamblea Nacional. Como no habían asambleístas, la firmó Fernando Villavicencio y la firmé yo. La firmé yo porque en la parte correspondiente yo decía que un hospital no podía ser atacado por la policía, ni por los militares, ni en estado de guerra. Y eso dice el Convenio de Ginebra y eso dice el Estatuto de Roma. Sin embargo,
de tener todas las pruebas a nuestro favor, etcétera, de que incluso los informes de la policía, del GOE, del GIR y del Ejército señalaban que la persona responsable de haber ordenado la ocupación o el ataque o el rescate, como ustedes quieran, era personalmente el expresidente de la República. Sin embargo, se nos condenó. Se determinó que nuestra denuncia era maliciosa y temeraria. ¿Quién la pidió? El abogado personal del presidente, que no podía tomar a su cargo la Fiscalía General del Estado y sin embargo la ocupó, como es el señor Chiriboga. Además era familiar del presidente de la República. Nada importó, se fueron contra toda medida, todo acto legal. Y pues terminaron determinando de que Clever Jiménez, Fernando Villavicencio debían cumplir 18 meses de prisión, y en el caso de quien les habla, tuvieron un poco más de benevolencia y determinaron 6 meses de prisión. ¿Usted estuvo con el grillete? No, porque ese era otro caso. El caso de nosotros es el que estuvimos asilados en el pueblo de Sarayacu, con los compañeros indígenas de Sarayacu. ¿Por qué digo asilados? Porque ahí no podía entrar ni la policía ni los militares sin permiso de la comunidad, y por eso estuvimos a buen resguardo en ese pueblo, en ese valiente pueblo que tiene una lucha anti-extractiva, anti-minera, antipetrolera de larga data. Pero al momento en que nos dimos cuenta que la locura, ese comportamiento desquiciante, iba a tener medidas demasiado fuertes, porque iban a meter el ejército, a pesar de que el ejército no quería, pero algún rato iban a tener que cumplir con esa medida. Ya habían incluso sobrevolado e intentado aterrizar 3 helicópteros anteriormente de la policía, y se nos dio la información que le estaban pintando más helicópteros para poder, de las Fuerzas Armadas con los colores de la policía, para poder llegar a la pista donde se estacionarían los helicópteros. En ese momento nosotros decidimos salir de ahí para evitar que existan víctimas inocentes por este proceso, yo digo, demencial de persecución. Y posteriormente, el rato en que yo tuve que salir a Quito, porque mi madre estaba enferma, estaba con cáncer, y yo tenía que verle. Ustedes entenderán, yo quería despedirme de mi madre, teníamos una cuestión muy allegada entre nosotros, y yo tenía esa responsabilidad de estar con ella. El momento en que estuve con ella, pues llegó la policía y pudieron detenerme. La persecución a mi familia, a mis allegados, era tan grande que inmediatamente que tuve yo el contacto con ellos, fui detenido. Pasé 6 meses en prisión. Sin embargo, mucha gente me ha dicho si no me arrepiento y si no nos arrepentimos de haber hecho todo. Yo digo lo que dijo Clever Jiménez en el 2011, antes de que suceda, antes de que dicten estas medidas de prisión para nosotros, antes de que los jueces se pronuncien. El Clever Jiménez dijo: todo sea porque nuestro país no llegue al abismo que ha llegado Venezuela. Y yo creo que tuvimos razón. Yo creo que esa responsabilidad de mantenernos al frente, luchando contra la corrupción, eso determinó que la gente comience a movilizarse, que la gente pierda el miedo, y ya en los años siguientes y en años anteriores como el 2016, 2017, desde el 2015, la gente se haya movilizado para rechazar la política del gobierno anterior. Y yo creo que ahora tendremos igualmente que seguir movilizándonos. Ahora, este es un pasaje de su vida. Hoy opta usted por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una campaña totalmente desigual, ¿no? Porque aquí se cumple eso de el que tiene padrinos se bautiza. Y usted trae a un lojano que habita en Quito para que le ayude a la campaña aquí, porque debería haber simpatizantes, pues simpatizantes en cada uno y movimiento mismo para que acompañe, porque es una campaña desigual, es uno o es solo contra el mundo, Carlos. Sí, pero hay una cuestión muy, muy grave. A mí me parece que el CNE y que los partidos políticos quieren minimizar, deslegitimar la elección del Consejo de Participación Ciudadana, que, como he dicho, es el quinto poder. Claro. ¿Y por qué les digo que quieren deslegitimar? Pero es que el prestigio que viene precedido, pues. Pero no es solo eso, porque recuerden ustedes que el organismo más creíble y al frente
el Julio César Trujillo tiene las intenciones o el respaldo de la mayoría de gente, más incluso que instituciones como es la policía, como es las Fuerzas Armadas o como es incluso la iglesia. Julio César Trujillo tiene un apoyo de más del 65% estando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, recuerden ustedes. Sí. Entonces, yo no creo que el problema sean las instituciones, porque si vamos por eso, entonces preguntemos a la gente si quieren que exista fiscalía, si quieren que exista la Contraloría o si quieren que exista la Asamblea. Van a decir que no, que les eliminen, que de gana están gastando. Pero el problema no son las instituciones, son las personas, como ustedes se habrán dado cuenta. Es que lo que pasa, a ver, la forma de gobernar de Rafael Vicente Correa Delgado, ¿cómo fue? El que hacía caso, seguía, el que no, fuera, y totalmente deslegitimizado, desacreditado y todo, porque públicamente le decía, este es así, asado y cocinado, y mañana sale porque no sirve para nada, y no lo podían contratar ni para portero, perdóneme. Tiene usted toda la razón, porque yo viví muchas de esas condiciones. Entonces, muchos amigos míos, conocidos míos, no tuvieron la posibilidad de tener un empleo. Eran parias dentro de nuestro país. Mucha gente tenía que migrar para poder conseguir trabajo afuera, ya que aquí, por orden de la presidencia, por orden de Correa, no podían conseguir ni siquiera en la empresa privada, porque les amenazaban y les decían, si tú contratas a esa persona, no vas a tener el contrato, no vas a tener esto. Recuerden ustedes que muchas instituciones fenecieron. Mira, yo digo instituciones, el diario Hoy tuvo que cerrar sus puertas. La revista Vanguardia, debido a las multas, ya que no les quebraban moralmente, les multaron durante 3 ocasiones. Claro, una revista que no podía soportar 3 multas de $35,000. Claro. Tuvieron que cerrar la revista, una revista muy reconocida a nivel nacional. Nosotros tuvimos varias multas a propósito de aquí, de una niña, señora, ¿cómo se llame? Que hizo caso de las amenazas que nos hicieron al medio de comunicación. Entonces, la cuestión es de que precedidos de eso, ¿quién iba a estar en contra de Correa cuando él manejaba directamente todos los poderes del Estado? Fíjese la despachatez que tuvo Correa de decir públicamente que ningún juez del Ecuador, ¿qué injerencia tenía el presidente en la justicia? Pero él lo dijo, que ningún juez del Ecuador puede dictar sentencia en contra del Estado, pase lo que pase. Y con oficio. De la presidencia. Claro. Entonces, algo inaudito. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Algo inaudito. Hoy mismo a Paulina Aguirre se la está cuestionando por la situación de haber ingresado como ha ingresado a la presidencia de la Corte Superior de Justicia. Entonces, la situación se da para que todo lo anómalo, ¿ya? Hicieron las compras públicas, el CERCOP. Yo la primera denuncia que hice fue por sobreprecio de las medicinas, y ahí, en el 2008, me comenzaron a considerar opositor y enemigo del régimen. Por eso fue la primera acción, les cuento, para que la gente sepa que no es que en este momento me estoy poniendo a disposición de la sociedad a dar mi servicio, sino que es desde antes. Pero quería decirle algo, precisamente por lo que usted acaba de decir, es que la ciudadanía tiene que responsabilizarse, como dicen ahora los sociólogos, empoderarse de su responsabilidad, que es el artículo 208, porque ahí participa la ciudadanía. Entonces yo digo, ¿por qué quieren debilitarle a este consejo? Porque los partidos políticos y algunos políticos piensan ser gobierno o ocupar un organismo del Estado o un gobierno seccional, y no quieren pues que exista un organismo que le pida que rinda cuentas y que persiga esos contratos mal habidos donde quieren sacar plata y robarle al Estado ecuatoriano. Entonces, esa es la principal cuestión, pero hay algo más que podría hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que la gente debe saber. En uno de los artículos de la función de transparencia dice, presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales. Claro. Imagínense propuestas de reformas legales. Yo, por ejemplo, yo me ofrezco una sola cosa, que estoy diciendo que lo voy a hacer, es reformular la composición del Consejo
el Consejo Administrativo del Seguro Social. Porque no puede ser que siga el representante del gobierno y de los empresarios manejando la plata de los trabajadores. Pues ya basta. Basta de estarse robando la plata de los trabajadores. Esa composición debe estar en su mayoría conformada por los trabajadores, que son los dueños de la plata. Y conste una cosa, que somos, digo, porque yo también aporto, que somos los trabajadores y que represente el ahorro nacional. Y el ahorro nacional significa más o menos 500 millones de dólares mensuales. Y esa plata no puede seguir utilizando el Estado, no como caja chica y como caja mayor, para repartir la plata en todo lado. Ese dinero tiene que ser manejado técnicamente por los trabajadores. Claro. Y yo digo, ¿de dónde va a sacar el gobierno para pagarle toda la deuda del Seguro Social, más de 18 mil millones de dólares? ¿De dónde? Por lo pronto los 13 millones y medio de Topic. Ay, Dios. Ya... Pero eso es una vergüenza. Así dijo. Eso es impresentable, señor presidente. ¿Cómo se atreve usted a decir eso cuando los organismos interesados en eso es la Fiscalía y los jueces? Fiscalía General del Estado. Sí, señor. No era responsabilidad de la UAF y del presidente de la República venir a ofrecernos que Topic nos va a dar conforme el flujo de caja. Entonces si en este mes tengo 100 mil, ya 100 mil les voy a pagar porque este es mi flujo de caja. Ese es el ofrecimiento de una persona que debería estar procesada, señores, procesada. ¿Por qué tenemos que votar por Carlos Figueroa? Un minuto tenemos. Bueno, miren, yo no tengo que presentarme, no tengo que decirles voy a hacer. Yo ya he hecho por mi país suficientemente y cumplo mis responsabilidades como médico y doy servicio social en una de las entidades más grandes del mundo, en una de las ONGs más grandes del mundo, que por ética no la voy a mencionar en este momento, pero que soy médico de ello. He luchado durante toda mi vida, desde jovencito, desde el colegio, en las entidades gremiales y populares. Yo he sido parte de los consejos estudiantiles, de la directiva de la Asociación Escuela de Medicina, Consejo Universitario. Han tenido la bondad los médicos de nombrarme dirigente de la Federación Médica Ecuatoriana y pues esa es mi carta de presentación y he servido toda mi vida. ¿En qué ámbito? En mi ámbito profesional. Me saben decir, ve hermano, ¿y de qué te mantienes? Yo solo de mis cirugías, solo de mis pacientes. Yo no tengo quien me esté auspiciando. En este momento tengo que salir y tengo que dejar a un lado un rato a mis pacientes para poder difundir esto, hacer una campaña cívica para que la gente el 24 de marzo vote y no se confunda y no vaya a debilitar al Consejo de Participación Ciudadana. Hay 3 papeletas, una de hombres con 28 candidatos, yo estoy en el 6º, una de mujeres con 11 candidatas y una de nacionalidades y pueblos con 4 candidatos. Por favor, votemos y fortalezcamos ese poder que le pertenece a la ciudadanía. Gracias, la presencia, la mejor de las suertes. Y estaremos nuevamente viéndonos en cualquier momento en esta campaña que les toca totalmente dura. Muchas gracias, Carlos. Carlos Figueroa, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el casillero